Hermanos, buenas noches. Le damos la más cordial de la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez a este encuentro zonal que lo he querido llamar Avivando el Fuego. Estamos reflexionando sobre el tema del encuentro personal con Jesucristo. Esta noche lo vamos a ver desde nuestra corriente de gracia. Yo me imagino que ustedes se saben los 5 objetivos de la renovación. Yo voy a trabajar el primero, que es promover una conversión personal madura y continua a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El primer fruto del Espíritu Santo produjo en el corazón de los apóstoles fue un encuentro nuevo, vivo, palpitante con Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo les hizo conocer de una manera nueva a Jesús como nunca antes lo habían conocido. Tuvieron una experiencia de Él inmediata, actual, profunda y diferente. Se le entregaron plenamente a Él, dándole la propia vida, inclusive hasta la muerte. Comprendieron, a la luz del Espíritu Santo, lo que significaba aquella afirmación hecha tantas veces por su Maestro, que Él era el Hijo de Dios y Dios era su Padre. Es decir, la Trinidad, el misterio de la Trinidad, se fue revelando poco a poco, se fue descubriendo poco a poco a través de la luz del Espíritu Santo. Asimismo, los apóstoles recibieron del Espíritu Santo un esclarecimiento muy profundo del misterio de la pasión de Jesús. Es decir, que Jesús había muerto en la cruz como víctima de expiación por los pecados del mundo entero. En el Evangelio de San Mateo dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos respondieron, unos dicen que es Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Salto al verso 21. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir allí mucho de parte de los escribas y que debía ser condenado a muerte y resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él dándose vuelta dijo a Pedro, retírate, vete detrás de mí. Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra de Dios. Este pasaje bíblico, que es antes de Pentecostés, podemos darnos cuenta que los discípulos, que Pedro no tenía claro cuál era la misión de Jesús. Unos minutos antes lo había declarado como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y después cuando Jesús decía que tenía que ir a Jerusalén y que allá lo iban a matar, pero que resucitaría el tercer día, él dice, eso no sucederá. Como quien dice, yo no lo voy a permitir. Pedro no había entendido cuál era la misión de Jesús en la tierra. Miremos el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versos del 22 al 24.
Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Verso 32. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos somos testigos. 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Después de recibir la unción del Espíritu Santo en Pentecostés, ellos pudieron entender cuál era la misión de Jesús. Ellos le estaban diciendo al pueblo de Israel, es que ese Jesús de Nazaret fue acreditado por Dios ante ustedes con milagros, con señales, con prodigios. Es decir, ellos le estaban diciendo al pueblo de Israel que Jesús era el Mesías, porque ellos lo habían visto haciendo señales, milagros por parte de Dios, y que Dios lo había acreditado. Pero además le dijeron, ustedes lo mataron, pero Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor y Mesías. Es decir, tuvieron a la luz del Espíritu Santo el esclarecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entendieron que Jesús tenía que venir a morir por los pecados de la humanidad para poderla rescatar, para poderla redimir, para poderla liberar, para poderla reconciliar con el Padre. Hermanos, a pesar de que los discípulos estaban con Jesús, aún tenían malos sentimientos. Dice Lucas 9, del 51 a 54, que el Señor le dijo, bueno, tengo que ir a Jerusalén, ya tengo que subir a Jerusalén. Y ellos lo mandó a Juan y a Santiago, pues, a preparar ese viaje. Y resulta que en la aldea de los samaritanos no los dejaron entrar. Y cuando ellos se encontraron con Jesús, le dijeron, Señor, ¿por qué no permites que caiga fuego del cielo para que los consuma? Los sentimientos. Inclusive el Señor tuvo que reprenderlos. Pero cuando ellos recibieron la unción del Espíritu Santo en Pentecostés, ellos cambiaron su manera de pensar y de sentir. Los discípulos, unos querían ocupar el puesto de la derecha y el puesto de la izquierda. Y no conforme con eso, mandaron a su mamá a que también ella abogara para que el Señor le diera el puesto de la derecha y de la izquierda. Pero en Hechos 4:32 nos dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Pensaban y sentían de la misma manera. Ya no querían ocupar los primeros puestos. Todo lo vendían y lo ponían a disposición de todos para que nadie pasara necesidad. Porque en Hechos 20:35 ellos entendieron que había más alegría en dar que en recibir. Hermanos, la renovación católica carismática Kairos de la diócesis de Valledupar necesita propiciar un encuentro nuevo con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos propiciar una nueva conversión que nos cambie nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, de relacionarnos, para optar por la de nuestro Señor Jesucristo. Una conversión que nos lleva a dejar todo aquello que se opone a la entrega total a Jesús. Y para eso se requiere conocer y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esta conversión, hermanos, debe ser personal y debe ser radical. Por eso no puede ser obra de un solo día,
sino que debe ser constante, debe ser continua. Es decir, es una tarea de todos los días a través de toda la vida. Dando un día el Señor con sus discípulos, empezó a explicarles que Él era ese pan vivo bajado del cielo, que el que comiera su carne y bebiera su sangre tendría vida eterna. Este es el evangelio que acabamos de proclamar el domingo en la fiesta de Corpus Christi, donde muchos discípulos se fueron. Y es él voltea a los 12 apóstoles y les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Lo central de nuestra vida es el encuentro personal con el Señor Jesús. Y cada persona experimenta el encuentro personal con Jesús de una manera particular. Nuestro encuentro personal con Jesús lo vamos a reflexionar desde los evangelios. El primero, la iniciativa del encuentro con Jesús la tiene Él. Dios es que siempre sale a nuestro encuentro. Él es quien toma la iniciativa. Y aunque muchas veces pensemos nosotros que somos nosotros los que nos acercamos a Él, eso no es cierto. Es Dios quien se acerca a nosotros. Es Él el que se hace el encontradizo. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. En Génesis 12, 1, 2 podemos ver que Dios se acerca a Abraham y le dice que deje la tierra, su tierra, para que vaya a la tierra que Él le muestra, una tierra que emana leche y miel. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, verso del 1 al 9, vemos como el Señor sale al encuentro de Moisés y se le revela a través de la zarza ardiente. Y le dice, he visto el dolor, el sufrimiento de mi pueblo. Ve para que los vayas a liberar. Y en el Nuevo Testamento vemos también cómo en Juan 4:7, Jesús va al pozo de Jacob, entra en una conversación con la samaritana y le pide a la samaritana que le dé de beber. El Señor se acerca a Pedro, sube a su barca y de la barca de Pedro empieza a predicar. En Marcos 2:14 vemos cómo el Señor se acerca al mostrador de Mateo y le dice, sígueme. En Juan 6:7 el Señor entra a la sinagoga a enseñar y se acerca a un hombre que tiene la mano tullida para sanar. Porque Dios es quien primero llama al hombre. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro con Él. Esta iniciativa la hace porque Dios es amor y porque Dios te ama y porque Dios es siempre fiel. Jesús quiere encontrarse con cada uno de nosotros y este encuentro se da en el corazón. Corazón en la Biblia significa lo más íntimo, lo más íntimo. Y para eso entonces Jesús nos habla en un lenguaje en el que cada uno puede comprenderlo. Jesús nos habla a través de mociones del Espíritu Santo, a través de una oración, a través de su palabra, nos habla a través de las personas, a través de los acontecimientos, a través de una canción. Es decir, Jesús tiene 1000 formas para hablar. Jesús desea encontrarse con cada persona. Nadie le es indiferente. Él llama a las trabajadoras sexuales, Él llama a los adictos, Él llama a los alzados en armas que están en el monte.
Él te llama a ti, me llama a mí. Y nosotros estamos llamados a responderle, abriendo nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo. Pero Él llama a todos. El problema está en la respuesta que tú le das. ¿Sí o no? Segundo, Dios se hace cercano a mí. Jesús es verdaderamente Dios. Jesús es verdaderamente hombre. ¿Y cuántas veces nosotros nos olvidamos de esta realidad en nuestra vida cotidiana y al relacionarnos con Él? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me dicen, hermana Lilia, ore por mí que usted está más cerca de Dios. ¿Qué? No, todos somos cercanos porque Él es el que se hace cercano a mí. Por eso Isaías 7:14 dice, les voy a dar una señal. Una virgen está encinta y va a tener un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuánto nos ayuda a tener claro en nuestra conciencia que cuando Jesús me llama para tener una relación íntima conmigo, Él conoce mi realidad? Y Él conoce mi realidad humana y la conoce no simplemente porque Él es Dios, sino porque Él se hizo hombre y por eso conoce el sufrimiento de cerca, porque Él sufrió lo mismo que tú y yo sufrimos. Él conoce nuestra realidad. Siendo Él, Jesús Dios, asume nuestra condición humana y se hace cercano a cada persona para comprenderla, para amarla. Jesús se encarnó, Jesús se hizo hombre para acercarte a ti y para amarte. Él entiende por los momentos que cada uno de nosotros está viviendo, porque Él se hizo hombre. Se hizo cercano a San Pablo, así como se hizo cercano a Santa Teresita del Niño Jesús, así también quiere hacerse cercano a ti y a mí. Y cuando Él se acerca, Él tiene en cuenta quiénes somos, lo que hemos vivido en el pasado, lo que estamos viviendo en el presente, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestras decepciones y nuestros anhelos. Él los tiene en cuenta. Por eso, cuando Jesús se acerca a cada uno de nosotros, su amor toma una forma concreta que responde a nuestra realidad. Mirémoslo a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, cómo Él tiene en cuenta nuestra realidad. En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con Él sus discípulos y mucha gente. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad lo acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Palabra de Dios. Jesús conoció la realidad de esa mujer, una mujer viuda, una mujer que tenía un único hijo y que lo llevaba a enterrar. La cultura judía, cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijos, era considerada una mujer maldita, porque Dios le había quitado todo. Por eso Jesús en la cruz, ya José no estaba, había muerto, y él estaba a punto de morir. Le dijo a Juan, Juan, he ahí, hijo, he ahí a tu madre.
madre, mujer, he ahí a tu hijo, para que ella no quedara al escarnio público de la gente y la consideraran una mujer maldita. Y Jesús conoce la realidad de esta mujer y le devuelve a su hijo. Yo no sé la realidad que tú estás viviendo en este momento. Lo que sí te puedo decir es que Jesús conoce tu realidad y quiere encontrarse contigo a través de esa realidad. Solamente confía en Él, confía en su amor, porque Él está ahí y quiere que tú le abras la puerta de tu corazón. Lo tercero que quiero decir es que es el encuentro con el corazón de Jesús. Podemos entender el encuentro de Jesús como el encuentro de nuestro corazón con el suyo. Es decir, lo más íntimo mío con lo más íntimo de Jesús. Es la experiencia de encontrarnos con algo, con una persona, no con algo, no con un concepto. Muchas personas no se han encontrado verdaderamente con Jesús porque ellos se han encontrado es como un Cristo histórico, con conceptos, con informaciones, pero realmente no se han encontrado con el Jesús resucitado. Porque cuando nosotros nos hemos encontrado con Jesús resucitado, con ese encuentro uno queda rendido a su presencia y a su amor. En el encuentro con el corazón de Jesús, vamos a ver.